那种他懂吗？查他们给你就信息难给，咱们那个的，嗯，Para comenzar, me gustaría saludar a todos las fuentes de refugio de la comunidad de Sangha, los monjes, las monjas, como también 当然是你去找父母，a 咱们 todos 做 los 到的，lamas y tulkus y 帮忙，amigos espirituales y todos nuestros amigos y 这个 amigas 在这里 espirituales. 转移，Sí, espero que estén 那 bien. 他这里的呀，他咱个从母腿呢在学校都是查的药吧，这 Vamos a 上的 continuar hoy en la sección que 这 dejamos 时 el 候 día anterior. 点别点的一个 El 下的 punto al 就 que 做了都 hemos 查的药。llegado es que estamos hablando acerca de la transmisión del linaje. 咱点别点的写女啥呢？这 Y 了 al 呀，那 hablar de 就 la transmisión del linaje, 从越南的给写的，那培越南的给写的，从越南的写 tenemos la 的这些，explicación de la 就 transmisión del 写的 norte, 做 la 素的这个 transmisión de 这 la 个这个，explicación de la transmisión 对，del 咱这 sur 里 o tibetana. Perdón, 咱 tenemos 俺俩 la 就越南 transmisión 的 del 给 norte, la 送 transmisión 上 del 这里，Tíbet y la 从 transmisión 越南的 de 送上这里啊，看 el 咱大 sur. 陆，Comenzaremos 点 con 的给 la 南头 transmisión del 那送 norte. 上的学什么去？咱这里给我说了 Ayer 的，hablé acerca 那 de 写不年的那个 el 到这 contenido que 啥？tiene las 那这 crónicas de la transmisión 200 del 个拿了说 Dharma, 吧，un 对人家的 texto. 兄弟的给 Y 点 hoy 了给 vamos a 俺写 hablar 的，acerca del texto del Ashoka 人家 Avadana 那个就是真的把 y 学 del 都说的，Sutra de Ashoka, que contiene información acerca de los 5 patriarcas. 嗯，他空了呀，俺这就看上我们点了个那么大的啥，他干一弄了呀，约的呗，Y algo que tenemos que 点了个 contemplar 那么大的 es 啥的，学什么的，他点了个那 mencionando 么大的啥，crónicas de la 这 transmisión 里 del 穷 Dharma, 嘛哇，人家呢，ya 这当推你们都穷 lo 的了 estudiamos 的 un 呀，poquito, pero 越 los 南的 textos 一些。que 开始就查查 aparecen 的要的啥，anterior 点 a 别 este 点了个 texto 给一些开始就查 es 的，un texto 嗯，bastante 两年 importante. 没个导致，En la 两年没个 transmisión 导致 del 啥的，norte se le 主 llama 点了 el 个没 Ashoka 给，Avadana, 西 el 西 cual 主义的吧，fue 点点了 traducido 没 en el 给，periodo 俺 de 发 Jin 现啥 Occidental 的，咱不是推了顺便也有的吧，por un 就啥吧，traductor llamado 那 An 些个 Chin, 两年没个导致啥的，probablemente 两年没个导 en 致 el 啥的，siglo III. Es un 俺咱 texto 那 que se 兄弟 llama el 写不两年没个 Ashoka 多少。Avadana. 的 Y 两 también 年没个不 existe 的，el 这里 Ashoka 呀，Sutra o el 哎呢，Sutra de 这 Ashoka. 边三 Este es 节课的些，traducido durante el 这 periodo 是就啥 Liang 子的，这不是推着，por un traductor 俺的 llamado 给那个 Sangha 给查的 Varman. 的，他提送你我的，俺点别点了个给我点了个 Y esta 呀，traducción 给开始 aparece 就 en 查的，en el 给 siglo 什么有查 V. 的要的，Estos dos textos 他那 son 些个兄弟 fuentes 不的你 importantes 我 para 的，estudiar la 俺的 historia 新给 budista 两年没给 del 推上个，Dharma. 那么三个月路距离呀，新主去啊，给他一些开始么查的要的。 Igualmente también son fuentes importantes durante la 开始都因 investigación 为他 de la 两年 historia 没个 budista 导致 durante 路 la 的，era del rey 给 Ashoka. 来老师就呀，相信那些，Además, 还是推了没 hay un 也了呀，manuscrito 穷吧，在上上路真的这个还导致下去，真这个 eh, 加倍使用的多，que también aparece en el 加 siglo 倍使用的，V que se 这拿 llama 到 el 了呀，点了我搞了要 Tivyavadana. 的，是点了我搞的，因为 Su 两 fuente 年 es un 没个导 manuscrito 致上，es 推 en 不用的，sánscrito 真的使用 y 的多，también habla acerca de la historia del Dharma y es muy 他 parecido 结婚 al, 两年没个 contiene 导致上，el 因为两年 linaje 没个导 enseñado 致。en el 你 Ashoka 越南的头 Avadana. 下边给点了个鱼不的，那看上点了个 Y 南 el 方的 linaje que 那送上的 encontramos 这 en 里 el 的，Ashoka 给我 Avadana y 查 el 的我 Ashoka 真的写的，Sutra 去不 es 的，muy 他 similar, no es muy largo, 弄出去，做 tal 点了个 como 俺，el que encontramos 对，en las crónicas de la transmisión del Dharma es corta, 他 tiene 点了个俺送一 cinco 123呢，你来 generaciones. 去试一那些，Así que, 那不上 ¿quiénes 的，son los que están 他 presentes 点了俺 en 大 esta 概 lista 的 de 推，cinco generaciones? 哎呢，送钱不钱，Así que el 就 linaje de 要 los 钱，cinco patriarcas en este linaje, el primero es 俺呢，在你们公布的俺 Mahakashyapa, 提 el 出 segundo 的，es 大 Ananda, 家伙竞争是要对接的属于。但这里送不的，Madhyantika es el tercer, 相当于亏钱钱，希望的年的白 y 钱，en 我个 paréntesis 的第一 es 个，Chanakavasin, 这上的带着年数是 Upagupta 用的 y 药 el 啥，quinto es Ditika. 挺难的，
De esa manera hay 5. Titica. Y si encontramos a este Upagupta, vemos que Avadana fue el gurú principal del rey Ashoka. El tema y la razón del por qué encontramos a Madhyamika en paréntesis, porque está escrito en paréntesis aquí en esta lista, es algo que se los mencioné anteriormente. En el Ashoka Avadana y en el Sutra Ashoka se dice que Madhyamika fue ordenado con Shana básica. Su nombre es Madhyamika en sánscrito, en tibetano es Nimakumpa. Y Madhyamika llegó a ser un estudiante de Ananda antes de su muerte, justo antes de que Ananda muriera. Y como el linaje se le entregó a él. Y se le confió el linaje a él y como se le ordenó y que iría a difundir el budismo en Cachemira. Pero cómo está conectado a Shanakavasin y Upagupta no es algo que encontramos realmente mencionado. Y la secuencia descrita en el texto en el Ashoka Avadana contiene algunas contradicciones en tal secuencia. Es, por ejemplo, las razones cuando se le analiza cómo se le confiaron las enseñanzas a Ditika y se dice que las enseñanzas pasaron a Ananda, a Madhyamika, de él a Shanakavasin y de él a Upagupta. Sí dice eso, pero si este es el caso, si Ananta se lo dio a Madhyamika y dice que pero también dice que le dijo que Shanakavasin, que Ananda le dijo a Shanakavasin, Mahakashyapa, me confío las enseñanzas y pasó al nirvana. Ahora yo pasaré al nirvana, así que debes conservar las enseñanzas del Buda y protegerlas. Estas dos afirmaciones son contradictorias. La anterior y la posterior están en oposición. Similarmente, encontramos en el Mulasarvastivada, los temas menores del Vinaya, encontramos que les puedo mostrar esta cita. Dice que se profetizó que 100 años después del Bhagavan pasar al Paranirvana, aparecería un bhikshu llamado Madhyamika y él entraría a las enseñanzas aquí. Por lo tanto, hijo, entra en las enseñanzas. Así es como encontramos esa cita en el texto. Así que es lo que encontramos aquí, es que 100 años después del Paranirvana del Bhagavan, Madhyamika aparecería. Y también en el tercer basílico de Xuanzang, de sus registros de los viajes a las regiones occidentales, dice que 50 años después del Paranirvana, Madhyamika nacería y que sería la persona que sostendría las enseñanzas, sostenerá las enseñanzas del significado. Digamos que sería el defensor de las enseñanzas de Ananda sobre el significado. De esta manera, muchas fuentes que Madhyamika, siguiendo la profecía de Madhyamika, Madhyamika fue a Cachemira para difundir las enseñanzas, pero no dice mucho sobre sobre él fue discípulo directo de Ananda. Algunas fuentes dicen que fue un estudiante directo de Ananda, pero la mayoría dicen que
que se predijo am, que Ananda lo predijo en su último, digamos, testamento, pero no se dice que fue un discípulo directo. Según la tradición singalesa, se dice que Madhyamtika fue a Cachemira durante la época de Ashoka, siguiendo las instrucciones de Mogaliputta Tissa. Esto fue aproximadamente 160 años después del Parinirvana. Sin embargo, lo que encontramos en es que Madhyamtika ha sido como que lo introducieron en este linaje, lo insertaron en el linaje. ¿Cuál es la razón del por qué aparece? Esto se describe en la historia del budismo en la India, escrito por Taranatha. Y para hacerle un resumen de esto, dice que según la tradición de Cachemira, mm, Madhyamika también debe ser considerado como uno de los patriarcas del budismo y sus razones porque él vivió, que mientras que vivió en las tierras central cuidando del Dharma en aquella época los discípulos de Arya Shanavasika eran pocos, solo después de la partida de Madhyamika a Cachemira, Shanakavasika se ocupó del Dharma. Por lo tanto, se dice que los sucesores de los encargados deben ser 8, no 7. Y según otras fuentes, es que el maestro mismo había predicho que Madhyamika convertiría a Cachemira. Así que Ananda le ordenó directamente que lo hiciera. Sin embargo, Ananda solo confió el Dharma de Ashana básica. Por lo tanto, solo se deben contar 7 en esta línea de sucesión. Por eso es que hay esta tradición de tener 7 patriarcas y 8 patriarcas. Si se incluye el octavo, entonces sería Ananda, Madhyamika y Shanavasika. Pero si encontramos solamente el linaje de 7, entonces es Ananda a Shanavasika. De acuerdo a la tradición del norte, Madhyamika fue mandado a Cachemira. Así que sea quien fue el que a Cachemira fue muy importante. De acuerdo a la tradición del sur, se dice que fue eh, Sanavashika el que fue a Cachemira. Independientemente de quién enviara a Madhyamika a Cachemira, fue una figura importante. Y entonces, de una manera natural, insistieron en introducirlo en el linaje de los patriarcas. Esto es lo que dicen los investigadores modernos. Si existe así, tiene que haber una conexión entre maestro y discípulo, el preceptor. Entonces, la pregunta, ¿quién es la persona que fue? Tenemos que describirlo. Por ejemplo, hay cierto desacuerdo si el preceptor de Ananda fue Mashakapa, pero de acuerdo al Mulavasrivada se dice que fue Kashyapa Dashabala, y pero se dice que Mahakashyapa y Kashyapa Dashabala en realidad son dos nombres para la misma persona. Sin embargo, en el Mula Sarvastivada, los temas menores del Vinaya dice que después del paranirvana del Buda,
Durante su cremación, en esa época habían cuatro grandes. Habían cuatro grandes Shravakas, el venerable Agnata, Kaundinya, el venerable Gran Uru Vilaya y el venerable Dashabala Kashyapa y el venerable Gran Kashyapa. Así que parece que eran diferentes personas, no la misma persona. Aunque llegamos a decir que Dashabala Kashyapa y Kashyapa son diferentes, podemos encontrar en el texto Pali que indica que el preceptor de Ananda fue Velatthasisa. Por lo tanto, la mayoría de los estudiosos modernos afirman que Ananda no fue ordenado por Kashyapa. Pero al pensar en el linaje de los votos y el linaje de los ancianos hay cierta diferencia. El líder de la transmisión le otorgó la responsabilidad a la siguiente persona para poder sostener las enseñanzas. De eso estamos hablando. Y hablar acerca de la transmisión de los votos y los preceptores. Los kempos o los preceptores, ellos son los que otorgan los votos. A eso se refiere. Así que parece que son dos linajes. No pienso que el patriarca tuvo que haber sido el preceptor del que le sigue. Si pensamos acerca de Mahakashyapa y Ananda, lo hemos hablado un poquito sobre la relación entre Mahakashyapa y Ananda y su Mahakashyapa, como ustedes todos saben, dentro de la Sangha, después del parinirvana del Buda, fue la figura de más prestigio y fue la figura que presidió el primer concilio. Fue Mahakashyapa. Igualmente en los cuatro ágamas, no están en tibetano, pero sí están en chino, traducidas en chino, y como también el Pali, como lo describí el año pasado, de acuerdo a los cuatro ágamas, el Buda cedió la mitad de su asiento a Kashyapa y le encargó que enseñara el Dharma. Esto es un evento histórico. Y el segundo es que el propio Buda cambió sus atuendos de harapos por la túnica exterior a Mahakashyapa. Así que gracias a eso, así que a lo último de la vida de Mahakashyapa, él todavía tenía puesto los atuendos monásticos de Buda. Y lo que encontramos entonces que el Buda tenía gran respeto por Mahakashyapa después de que Shariputra, después de que pasó para Nirvana, Mahakashyapa llegó a ser la persona más respetuosa, el que tenía la capacidad de sostener las enseñanzas. Y por eso es que el preceptor de Ananda pudo haber sido otra persona. Pero ya que Mahakashyapa tenía tanta gran actividad y reconocimiento, así que llegamos a pensar si es un preceptor o no. No tenemos más remedio que presentar a Mahakashyapa como el primero del linaje de transmisión debido a su renombre y actividad. Pero también encontramos que hay ciertos desacuerdos entre Kashyapa y Ananda. Aún después de la muerte del Buda, ningún discípulo del Buda, Kashyapa criticó a Ananda en muchas cosas, pero después de que Kashyapa, también después de la muerte de Kashyapa,
no había ningún otro discípulo más conocido que Ananda, y también se decía que Ananda se dice que tuvo una larga vida. De por lo que dentro de los versos del Taragata en Pali y del el gran comentario sobre los 100.000 afirman, que escrito por Nagarjuna, dice que Ananda fue el asistente del Buda durante 25 años. Si pensamos que Ananda se convirtió en el asistente del Buda inmediatamente después de su ordenación, entonces Ananda habría tenido tenía unos 45 años cuando el Buda falleció. Incluso después del paranirvana del Buda, Ananda podría haber vivido otros 30 o 40 años. Por esta razón, Ananda vivió por largo tiempo y tuvo una actividad bastante extensa, y por esta razón, más tarde, durante el segundo concilio, los 8 ancianos más importantes, entre 6 de ellos eran estudiantes de Ananda. Esto se menciona en los Vinayas de las diferentes escuelas. Por esta razón, Ananda más tarde, después de Mahakashyapa, pasó al Paranirvana, llegó a ser una persona de grande influencia. Eso describe la relación entre Mahakashyapa y Ananda. Ahora después tenemos a Shanakvasa. Él es el tercer Shanakavasin. Su preceptor era Ananda. Y el lugar donde él recibió nació en el este, pero llegó a propagar el Dharma en el este. Y si miramos los diferentes Vinayas que existen, y encontramos, digamos, los diálogos que se encuentran en el segundo concilio. Estos se dice que ocurrió 100 años después del paranirvana del Buda. Y entre ellos, la figura más conocida, o los ancianos más conocidos, eran 8. Y hay diferentes descripciones con ciertas variaciones de acuerdo a las diferentes escuelas, sus tradiciones y escrituras. Pero Sapakami del este, él era uno, y del este era Devata y Samputa. Samputa en Pali, Samputa Shanakavasin. Samputa Shanakavasin, él contiene 2 nombres ahí. Y por esta razón, tenemos los 3 grandes ancianos que se presentan en los 3, como también en la tradición Pali. Esta es Savasaskaka Khandika, Sana Básica. El texto, el texto menciona a Shanakavasin. En el texto del norte se dice que el nombre se llama Samputa, pero en el texto de Pali se dice su nombre es Samputa Shanakavasin, así que la tradición del norte solamente menciona Samputa, pero no menciona como en Pali, Samputa Shanakavasin. Entonces, si nos preguntamos si es el mismo nombre o no. También en el Sutra de Ashoka se dice que el Chanakavase, que son similares y ambos son discípulos de Ananda, igualmente de acuerdo a las fechas, son seres que aparecen 100 años después del paranirvana del Buda, y similarmente, si pensamos los lugares donde residieron, Sambuta Sanavásika del segundo concilio, de acuerdo al Pali Vinaya, residió en la montaña llamada Aho Ganga.
mientras que el Ashokavandana y el Sutras de Ashoka dice que Shanavasika residía en Urumunda Parvata. Los nombres de las montañas no son iguales, entonces, pero, pero tanto como en las tradiciones del norte y del sur, los textos dicen las fuentes dicen que se puede llegar a ambos lugares a través de un barco, viajando en barco. Así que muchos investigadores piensan o creen que Shambhuta Shanakavasi, que aparece en las fuentes, en el Vinaya del Pali, y el Shanakavasi que se menciona en los crónicos de la transmisión del Dharma son la misma persona. Es algo que tenemos que pensar. Y es algo que me gustaría escribir de acuerdo a las diferencias entre las transmisiones del sur y del norte. Y ahora, vamos a hablar acerca de la transmisión que se encuentra en el Ashokavana. Y en esta historia se dice que Upagupta fue el tercer anciano, perdón, el cuarto anciano de estos patriarcas. Y se dice que en el Ashoka Avadana y en el Ashokan Sutra, todos estos fuentes dicen que Shanakavasin transmitió las enseñanzas a Upagupta. ¿Y cuándo nació Upagupta? Si pensamos acerca de sus fechas y los manuscritos que mencionan, se dice que, que el reinado de Ashoka comenzó en la última parte de la vida de Upagupta. Y el reinado de Ashoka comenzó aproximadamente entre 160 o 170 años después del Parinirvana. Si decimos que Upagupta estaba vivo en el mismo tiempo que Ashoka, es ese que Upagupta que alcanzó el resultado 100 años después del Parinirvana, por lo que si tenía 20 años en ese momento, habría tenido 130 años cuando Ashoka accedió al trono. Y podemos vivir tan largo, no podemos decir que era imposible que hubiera nacido, pero es un poco difícil pensar que todo el mundo esté de acuerdo que vivió hasta los 130 años, o que tenía 130 años cuando Ashoka accedió al trono, perdón. Lo que dice la mayoría de los estudiosos contemporáneos afirman que cuando Upagupta tenía la transmisión del Dharma, en el tiempo de Ashoka, dicen que están en realidad confundiendo a Kala Ashoka con el rey de Dharma Ashoka. De todos modos, los nombres son similares. Ashoka contiene los dos nombres, entonces es posible que sean confundido con la misma persona. Y se dice que alguien que es un contemporáneo de Kala Ashoka era un contemporáneo del rey de Dharma Ashoka. Kala Ashoka y el rey Dharma Ashoka es fácil, se dice que el último había vivido 100 años después del Parinirvana. Es fácil aceptar el relato del Sutra de las preguntas de Shariputra, según el cual el emperador Ashoka de la dinastía Maurya fue posterior a Upagupta, que según el cual el emperador Ashoka de la dinastía Maurya fue posterior a Upagupta y que Upagupta vivió alrededor de, que eso es permisible decirlo. O sea, que falleció antes de que naciera Ashoka, que Upagupta falleció antes de que naciera. Y esto coincide también con el relato de Taranata, según el cual la juventud de Ashoka coincidió con la última parte de la vida de Ditika. Sin embargo,
Dice Taranata en la historia del budismo de la India que el reinado de Ashoka comenzó 100 años después del Paranirvana. Entonces, podemos decir que Kala Ashoka y Ashoka eran, no está, ¿qué tal? Porque Taranata está mencionando en realidad tenemos tres Ashokas que se mencionan en diferentes tiempos. Porque tras el Paranirvana encontramos a Ashoka del rey de Dharma y el Ashoka negro o Kala Ashoka. Si no los distinguimos, ocurren muchas dificultades, así que es importante ver esas distinciones. Después sigue Dítika, que Dítika llega a ser el quinto patriarca. Dítika lo encontramos mencionado en el Ashoka Avadana, como también en otros textos, como el texto en chino que he mencionado. El lugar donde nació, de acuerdo a los crónicos de la transmisión del Dharma, nació en Mathura. Si traducimos Mathura es Chongla, creo que es en tibetano. De acuerdo a Taranata, dice que nació en el centro de la India y era un contemporáneo más de Ashoka. Sin embargo, no existe ninguna, no se menciona que Ashoka y Dítika tuvieron alguna relación o conexión entre ellos. La razón es, según la historia del budismo en la India de Taranata, era que Dítika estuvo enfermo con frecuencia durante la última mitad de su vida y no pudo realizar muchas actividades. Y estaba en el área de Kashimba y falleció y estaba en cama, no podía pararse, no podía ir a un lugar al otro. Probablemente porque no hay una razón del por qué Ritika no tuvo una gran conexión con el rey Ashoka o Ashoka no tuvo una relación con Ritika. La fecha de su fallecimiento fue al final del reinado de Ashoka, unos 240 años después del Paranirvana. Una cuestión que debemos de tener en cuenta es que, hablando acerca de la Shokanavadana, de la gran exposición, las crónicas de la transmisión del Dharma, las traducciones de la gran exposición más tempranas o posteriores, todas afirman muchas escrituras que en la época de Upagupta, que muchas de las escrituras del Buda se perdieron y que la Sangha, la comunidad de la Sangha comenzó a desintegrarse y esto sí lo encontramos en estas fuentes. Si analizamos esto, vemos que los ancianos de las escenas no eran tan respetados como antes, no tenían tanta influencia o poder. Esto ocurre durante la última parte de Upagupta. Des- a partir de ello, los patriarcas no tienen tanta influencia como antes. En resumen, la separación de un patriarca del linaje se produjo debido a las opiniones y conductas dispares de la sangha budista, lo que finalmente condujo a la división original en escuelas y a la pérdida de unidad en la sangha budista. Debido a sus grandes apegos, por muy eruditos o venerables que fueran, respetaban los formatos de sus propias escuelas, por lo que se llegó a una situación en la que no había forma en que no hubiera un líder o un solo patriarca de todo el budismo. Y esta fue la situación que ocurrió. Y el principio de este proceso, si miramos estos textos, es durante la época de Upagupta. Y por eso es como el comienzo
de los desacuerdos internos dentro del Sangha. Esto es un punto importante, pienso. De todos modos, al menos que las cinco, el linaje de 5 generaciones que constituyen el marco central de las crónicas de la transmisión del Dharma. Como lo mencioné anteriormente, habían 5 linajes y añades más. Así que los 5 eran como el fundamento de la transmisión, 5 ancianos. Y se le añadieron más. Eran las 5 patriarcas y sus textos son el Ashoka Avadan y el Sutra Ashoka. Ambos se mencionan que la época en la que mencionas es durante el reinado del rey Ashoka. Y eso contiene información sobre los patriarcas y la dinastía del gran rey. Vinculan el linaje de la transmisión con el gran rey del Dharma, Ashoka, y refuerza su enorme autoridad e importancia histórica. Y este linaje de la transmisión también tiene claras características sarvastivada. Y esto es porque se debe a que la región de Mathura, que llega a ser el lugar donde la escuela sarvastivada llega a crecer. Igualmente, si pensamos acerca de las 5 generaciones que se encuentran en la Ashoka Avadana, el Sutra Ashoka son muy similares a la transmisión del sur de las 5 generaciones que afirman, digamos, la misma autoridad. Los 5 patriarcas de la tradición natural, los 5 patriarcas del Vinayapani, básicamente tienen el mismo estatus y la misma influencia. Sin embargo, la gran diferencia que yace entre los dos es que dentro de la transmisión del norte o de la tradición del Sarvastivada y en la tradición del sur o del Pali, están en desacuerdo quién fue el gurú principal del rey Ashoka. En la tradición del norte dice que fue Upagupta, mientras que la tradición del sur dice que Mogaliputatiса, quien fue pero de hecho hablaremos de esto cuando lleguemos al punto a la sección de la transmisión del sur. No tenemos que abordarlo ahora. Y ahora me gustaría hablar de lo que me gustaría hablar ahora es lo siguiente. Las variaciones que existen dentro de dentro de otras colecciones vinayas y textos históricos. Como lo estaba mencionando anteriormente, de acuerdo a los crónicos de la transmisión del Dharma de la tradición del norte, y también tenemos el Ashokavanaya y el Ashoka Sutra, y que contiene los documentos o menciona los 5 patriarcas. Y miramos a los textos de las escrituras Vinaya y los documentos históricos de la transmisión del norte. Y si miramos cómo es esta secuencia de la transmisión del Dharma, tenemos que comenzar con el Mahasangika Vinaya. Y el segundo, encontramos la generación de 20. Y la tercera es un resumen de la transmisión del norte. Así que vamos a comenzar primero con la transmisión de Mahasangika. En particular, si miramos los textos de Vinaya, sí hay ciertas diferentes formas que describen la transmisión del Dharma. Por ejemplo, en el Mahasangika Vinaya,
No menciona claramente la transmisión de las enseñanzas. Sin embargo, del linaje, perdón. Cuando se menciona el segundo concilio, entonces menciona a los arhats que asistieron al segundo concilio. Y, por ejemplo, si hay 7 arhats importantes, pero entre ellos los más importantes eran 8, y estos 8 arhats importantes a encontrar esta lista de nombres dentro de la transmisión del sur y los textos de Mahasánkika o del norte. Los textos de de Mahasánkika lo escribe de una manera diferente. Por ejemplo, demuestra que Mahasánkika tiene su propio relato acerca de la historia del Segundo Concilio. Y también un texto que se llama hay otra escuela perdón, hay otro texto que pertenece a la escuela Mahasánkika que se llama Las preguntas de Sariputta. Dice, después de mi parinirvana, en ese texto, del Sutra de las preguntas de Sariputta. Después de mi parinirvana, Mahakashyapa y otros trabajan juntos y serán un gran apoyo para los bhikshus y bhikshunis sin diferencia alguna. Sin diferencia algún respecto a mí, Mahakashyapa se lo confiará a Ananda, Ananda a Madhyanta, Madhyanta a Shanakavasin, Shanakavasin a Upagupta. Después de Upagupta aparecía el rey Maurya, Ashoka. Los sutras y el Vinaya se difundirá ampliamente por el mundo. Eso es lo que dice. Aquí, lo que es en particular diferentemente que se presenta diferente es que Madhyantaka se inserta entre Ananda y Shanakvasin. Así que el primer patriarca es Makashyapa y se lo confiará a Ananda, Ananda a Madhyantaka, Madhyantaka a Shanakvasin. Esa es la gran diferencia que encontramos. Y la forma en que esto está descrito no coincide con las crónicas de la transmisión del Dharma que dice que Madhyantaka dice que fue enviado por Ananda y como le dijo a Ananda fue a Cachemira para propagar las enseñanzas. Así que es aquí es un linaje subsidiario, pero no es un anciano. En este relato menciona en el ah, eh, relato se menciona que como un aparte en el Ashoka Avandana, aunque Madhyantaka se considera un patriarca en el texto principal. Pero entonces está cierta preguntas que tenemos sobre si es un patriarca y que fue a Cachemira a propagar el Dharma, no, por esas razones que no se le considera como una figura principal en el linaje, de acuerdo a este relato. Esto es de las crónicas de la transmisión del Dharma, que tienen que ver con la... Otro relato es... Otro relato de la transmisión del norte proviene del budismo Chan, chino, de la escuela Zen. En Tíbet, le llamábamos en Tíbet el, el, el Ashan es chino, el Ashan chino, o la escuela Chan o la escuela Zen. Al hablar acerca de la escuela Zen, del linaje Zen, hablan acerca de los 28 patriarcas de la tierra noble, desde el Buda, comenzando con el Buda hasta Bodhidharma. Mencionan 28 generaciones. Y después de Bodhidharma llevó el Dharma Zen a China y llegó a propagarlo ahí. Se, se incluye a Bodhidharma. Y por eso menciona a los 28 patriarcas de la India. Y es muy particular en que la forma en que lo menciona. Y este relato proviene de la tradición Zen china.
Y al hablando acerca de los 28 patriarcas dentro del linaje Chan, como lo mencioné el otro día, se, se toman como los crónicos de la transmisión y toman ese marco y lo cambian un poco lo incrementan. ¿Y cómo es que añaden? Es que llegan a extender el linaje más larga. El linaje llega a ser más largo. Porque el linaje indio de la tradición Zen así que de la transmisión del Dharma hay 24, y entonces en la tradición Chan de la escuela Zen China se añaden cuatro más, entonces llega a ser 28 patriarcas. Tashista eh, eh, incluyen a otros y Bodhidharma también. Bodhidharma también está incluido. Y también cambian las figuras importantes, las cambian. La más importante, las personas más importantes es el número 28, Bodhidharma, llega a ser la figura más importante. Él llegó a crear el linaje, a llevarle a China, y China llegó a ser el centro del linaje Zen. Y llegó a ser la figura más importante, Bodhidharma. Y también el significado, o digamos que el objetivo era diferente. No solamente está relatando la historia, pero le encontraban como un linaje especial de las instrucciones médulas. Tenemos como las escuelas, que el linaje es de la esencia o el linaje último, y este es un linaje separado. Y entonces y para poder comprobar que este linaje de transmisión de instrucciones médulas, se tiene que mencionar cómo es que esta transmisión se puede trazar hasta el Buda. Así que no es una transmisión que proviene de las palabras, sino del significado. Ese es un linaje de 28 patriarcas. Si miramos el linaje de 28 patriarcas, podemos mirar en los crónicos de la transmisión del Dharma, es lo que describí el otro día. Y en la columna derecha tenemos el linaje Zen. Y fundamentalmente encontramos que es igual, pero encontramos también ciertas diferencias. El linaje en sí no está escrito en sánscrito, menciona los nombres en sánscrito, y en los crónicos en tibetano. Y el tercero es Madhyantaka. El número 3 es Madhyantaka. Después de Madhyantaka tenemos Shanavasa, Upagupta, sexto es Ditika, es igual. Esos 5 son iguales entre las columnas perdón, izquierda y derecha. En el Ashoka Sutra también está. Y a partir del número 5 empiezan a cambiar. La sexta, de acuerdo a los crónicos de la transmisión, es, encontramos que es alguien que no es igual no encontramos el mismo nombre en la tradición Zen de la China. Así que dentro de la transmisión que encontramos en la Shokavenanta es 5, encontramos 24, y en la transmisión de Zen encontramos que hay ciertas variaciones, pero encontramos que es básicamente muy parecidas.
Si encontramos el linaje Zen, Shanava en Sutramitra Shankaraksha, se han añadido al linaje de Zen. Y el último, el número 28 sería Bodhidharma. También hay otros dentro de la transmisión del norte. Encontramos 5 diferentes traducciones del Vinaya y encontramos varios relatos sobre la transmisión del Dharma y en realidad estos linajes de la transmisión no es la transmisión del linaje, sino la transmisión de los kempos o los preceptores. Así que ahí encontramos menciones muy similares de acuerdo a lo que dice la transmisión del sur. También hablan acerca del linaje de los preceptores y los maestros que dan ordenación. Así que los Vinayas enseñan que encontramos en la transmisión del norte, presentan los linajes del preceptor. Pero Sarvastivada llega a ser un poco diferente porque al pensar acerca de lo que encontramos en la transmisión del sur, hablaré de ello más tarde. Encontramos diferentes documentos en los Vinayas, en las transmisiones del norte. Así es como lo encontramos. Pero encontramos que este texto, el más importante que encontramos es la crónica de la transmisión del Dharma, porque es más largo, y contiene mucho detalle, no solamente es un registro de diferentes fuentes, de una fuente singular, sino de diferentes fuentes, como lo mencionamos el día anterior. Combina diferentes fuentes para que sea más largo, para demostrar que era un linaje ininterrumpida, y entonces lo alargaron a un número 24 de patriarcas. Y dentro de los patriarcas es importante hablar de que los cinco primeros patriarcas que fueron como el fundamento, la base de todo ello, Mahakashyapa, debe ser como, digamos, la vida contenía la fuente de vida del linaje. Y después lo unificaron con el Vinaya y después de que el Buda pasara al Paranirvana, el líder fue Mahakashyapa y después le pasó su responsabilidad a Ananda. Y como saben, Ananda no tenemos que decir que fue el asistente del Buda y duró muchos años sirviendo al Buda. Y tuvo la oportunidad de escuchar la mayoría de las enseñanzas del Buda. Por esa razón, después de que Mahakashyapa pasara para Nirvana, Ananda lideró la comunidad de Sangha por varias décadas y tuvo una actividad bastante grande. A lo último al último de su vida le entregó las enseñanzas o le confió las enseñanzas a Chanakavasta. Y después le dijo a Madhyantika que fuera la región de Cachemira a propagar el Dharma de acuerdo a ciertos relatos. Y después Shanakavasa le confió las enseñanzas a Upagupta y que Upagupta fue el maestro principal del rey Ashoka.
de encuentro a la biografía del rey Ashoka y como lo hizo a medio de que pudo desplegar diferentes milagros. Mediante la realización de milagros y las enseñanzas del Dharma, guió al rey Ashoka a refugiarse en el budismo, lo que dio inicio a la transformación del budismo de una de las principales religiones del mundo. Se convirtió en una religión principal del mundo. Esto lo encontramos en la transmisión del norte. Esta es la discusión que encontramos en la transmisión del norte, que es muy similar a la posición de los Mahasángicas y del linaje Zen, cuando hablan acerca del linaje de los 28 patriarcas. Así que hay muchos diferentes relatos y hemos descrito todos estos. Ok, tal vez probablemente ese es un buen momento para dejarlo aquí, un lugar apropiado.